Buenas noches y bienvenidos al inicio del ciclo de ponencias en formato presencial del primer encuentro científico, organizado en el marco del 37º aniversario de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Esta noche contamos con la participación de tres grandes profesionales que compartirán a través de sus ponencias conocimientos del campo científico que dominan. El primer tema será prácticas de educación intercultural comunitaria en la red zonal del Samiria, Bajo Marañón, a cargo de la doctora Roxana Rivas Ruiz. Seguidamente tendremos el tema aplicación de ozonización en el Licor Valle, ponencia a cargo del maestro en ciencias Miguel Antonio Sofrín Pastor. Y finalmente, contaremos con la participación del doctor José David Urquiza Muñoz con el tema Wind Through Inventory Database, base de datos de perturbaciones por viento en bosques de la Amazonía. Sin duda alguna, ponencias interesantes y sobre todo enriquecedoras. Sin más pausas, damos inicio, invitando a la presidenta del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Posgrado, doctora Frida Enriqueta Sosa May, para las palabras de bienvenida. Fuertes aplausos para ella. Los ponentes. Para comenzar con el primer tema, prácticas de educación intercultural comunitaria en la red zonal del Samiria, Bajo Marañón, invitamos a la doctora Roxana Rivas Ruiz. Ella es doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, París, Francia. Sus temas de investigación se centran en aspectos sociales y ambientales del desarrollo de pueblos indígenas de la región de Loreto, en especial entre los Cucama, Cucamilla de la Amazonía peruana. Ha publicado libros como El Gran Pescador, Técnicas de pesca entre los Cucamas de la Amazonía peruana y La Serpiente Madre del Lago, Chamanismo acuático entre los Cucama, Cucamilla. Actualmente es docente de antropología en la Universidad Nacional de la Amazonía peruana. Con ustedes, la doctora Roxana Rivas Ruiz. Buenas noches, agradezco al director del posgrado de la UNAP y también a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades por permitir representar a la facultad en este evento, ¿ya? Sí. Tengo el tema de prácticas de educación intercultural comunitaria en la red comunal zonal del Samiria, Bajo Marañón, porque uno de los primeros trabajos que hice en mi vida académica ha sido educación intercultural, ¿ya? Tengo más o menos 33 años de trabajo con Cucamas y esta es una experiencia que lo he visto nacer y que hasta ahorita está funcionando en el Samiria. Es una red educativa muy importante y creo que es oportuno sistematizar esta información. ¿Cuál es el problema que he identificado? ¿Ya? La región de Loreto es la más diversa sociocultural, ambiental y lingüísticamente del Perú, existiendo en la zona rural alrededor de 32 pueblos indígenas, según el MINCUL. Esta diversidad implica desafíos para desarrollar una educación pertinente, inclusiva y de calidad, tanto en el nivel inicial, primario y secundario, que se centre en promover el buen vivir, prácticas interculturales y el desarrollo sostenible de las comunidades a partir de la participación de la comunidad educativa.
En la provincia y región de Loreto existen 3 instituciones que influyen a través de sus docentes en la zona. Ya una es la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, otra es el Instituto Superior Pedagógico de Loreto y la tercera es el Instituto Superior Fray Florencio Pascual Alegre González de Requena. Estas son muy influyentes en la formación de docentes de educación básica regular. La malla curricular formativa oficial está dirigida a las necesidades educativas del ámbito rural, más no en el ámbito urbano, más no del rural. Las plazas docentes en el área urbana tienen mayor demanda en las cuales califican los mejores profesionales en educación, ¿ya? La mayoría de los docentes recién egresados y otros con menor preparación, esto incluye a profesionales técnicos, enfermeros o agropecuarios, es destacada al área rural debido a la oferta de plazas. Docentes que muchas veces desconocen la realidad sociocultural y lingüística de las comunidades designadas. En cuanto al currículo nacional del Ministerio de Educación de Minedu de 2016, se caracteriza por ser homogéneo y ajeno a la realidad pluricultural de la zona rural de la Amazonía peruana. En las zonas rurales, las y los docentes manifiestan poco dominio curricular, poco dominio disciplinar de los contenidos curriculares oficiales, presentan dificultades y poco interés por mejorar la práctica pedagógica expresada en la baja elaboración de unidades didácticas, pobre manejo pedagógico de enseñanza-aprendizaje por el uso de pocos materiales didácticos, poca retroalimentación y evaluación formativa. La práctica pedagógica de enseñanza-aprendizaje es tradicional o, como se dice, bancaria, según Paulo Freire, donde las clases se concentran en las aulas, es memorístico, se imponen saberes, además se agrega el alto ausentismo no solo de los maestros por destaques y o desplazamientos a cobrar su sueldo a las zonas urbanas, sino también de los estudiantes que a la par que estudian ayudan a los padres de familias en las actividades productivas de subsistencia. En el año 1993, el Programa de Formación de Maestros Bilingües firmó un convenio con el Programa Pacaya Samilia, PPS de la WF, y la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Samiria, AIDECOS, para impartir entre los docentes de la zona una educación rural pertinente, inclusiva y de calidad, centrada en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y revalorización cultural. En el 2003, dicha asociación se transformó por resolución directoral número 0848 en la Red Comunal Zonal de Samiria del Bajo Marañón, cuyo propósito fue consolidar el trabajo intercomunal, creando lazos entre las instituciones educativas y las comunidades cucama desde y hacia el buen vivir. En este contexto, nos proponemos investigar el caso de la Red Comunal Zonal de Samiria por el impacto positivo de buena educación rural, caracterizada por resolver sus problemas locales desde un enfoque comunitario, intercultural y ambiental en un ecosistema fluvial. En cuanto a la literatura o al estado del arte, de la revisión de la bibliografía podemos resaltar que las investigaciones sobre la educación en las zonas rurales de la Amazonía son más escasas que en las zonas andinas. Existe poca literatura reciente que estudie el desarrollo de la educación intercultural bilingüe rural en la Amazonía. Y por último, tercero, existen numerosas experiencias educativas en la zona rural en la Amazonía que sin embargo tienen poca difusión debido a la dificultad para sistematizar y difundir los resultados de las mismas. Este estudio que estoy proponiendo ahora se propone documentar y sistematizar una experiencia exitosa que permita identificar los logros y las lecciones aprendidas, lo cual contribuirá a mejorar la educación en la zona rural. En ese sentido, coincidimos con Valdivieso cuando señala que
la investigación etnográfica empírica en las aulas sigue siendo necesaria y fundamental para, desde lo particular, no solamente añadir complejidad a los debates teóricos, sino también iluminar la necesaria interconexión entre la práctica local y las teorizaciones concernientes a la educación intercultural bilingüe. Desde este enfoque se estudiará la red zonal de Samiria. La relevancia académica y social es que la educación intercultural comunitaria es un tema de gran importancia, especialmente en contextos de diversidad cultural como la Amazonía peruana, ¿ya? Esta área temática es relevante tanto para la antropología como para la educación y las políticas públicas por parte del Estado. Ahora sí, ¿qué es la red comunal zonal de Samiria? Les he dicho que la red es el conjunto de 22 comunidades organizadas institucionalmente desde la descentralización educativa y donde participa la comunidad para la defensa de sus derechos individuales y colectivos. Ustedes pueden ver ahí, hay 4 grupos, o sea, no se ve muy bien, pero se ha señalado 4 grupos funcionales de interaprendizaje. Uno está dentro de la reserva y 3 están colindantes en la reserva de Samiria, ¿ya? Comunal, se dice que es red comunal porque busca fortalecer la interacción sociocultural y espiritual de la vida comunitaria en su mundo circundante. Zonal, porque es la jurisdicción donde se sitúan las 22 comunidades organizadas en 4 grupos funcionales de interaprendizajes llamados jefías, unidas por un vínculo histórico, sociocultural, lingüístico o geográfico en común. Acá, los 4 grupos funcionales de interaprendizaje, digamos que tienen una comunidad base central donde se reúnen las otras comunidades que lo conforman, pero en este caso las bases, las principales, tienen la educación inicial, primaria y secundaria, ¿ya? Acá presento un ejemplo de la organización. Esta es la red macro, que está digamos que tiene un poder tripartito, donde tenemos al coordinador de red, que se elige entre los representantes de las bases de las jefías. Uno de ellos los va a representar, va a ser la voz de los resultados de las propuestas educativas que se van a implantar en el año. Luego tienes un director de red, que es un educador elegido democráticamente, que va a representar a nivel macro a la red. Y por último tenemos el presidente de red, que es un representante de padre de familia, que está involucrada en cómo se va a llevar a cabo el programa educativo en la zona. Eso es a nivel la anterior era a nivel macro y eso es a nivel micro. Como les dije, esta red está conformada por 4 micro redes, llamados grupos funcionales de interaprendizaje. Y estos tienen un coordinador general de red, luego con su secretario, tesorero fiscal, vocal y las comunidades bases. Cada comunidad base tiene su director, que se encarga de proponer cuáles serían, por ejemplo, las actividades productivas que se van a tomar como base temática en las instituciones educativas, ¿ya? En cuanto a las aspiraciones de la red del Samiria, tenemos que principalmente es fortalecer las interrelaciones y el intercambio de experiencias educativas entre los jefías. ¿Qué quiere decir? Los 4 grupos funcionales de interaprendizaje van a estar constantemente retroalimentándose a nivel de problemas y resolución de problemas
que las instituciones dentro de esta red, digamos, enfrentan a lo largo del año. Esta se relaciona con las instituciones de las comunidades, las organizaciones de base, sectores e instituciones. Todas ellas unen esfuerzos para promover la educación comunal y mejorar la calidad de vida de la población. Ese es el objetivo, ¿ya? Esta red integra, por ejemplo, a las instituciones que están trabajando en la zona, como puede ser la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero gracias a esta red se ha logrado de que hasta antes, yo me acuerdo del 2003, no, más o menos el 93, las characas o las tortugas estaban en proceso de extinción. Gracias a esta red, en una alianza con la Reserva Pacaya-Samiria, se logró que ahora no haya esa escasez, y al contrario, están diciendo que hay sobrepoblación de quelonios acuáticos en esta zona, ¿ya? Eso ha sido un trabajo realmente llevado a cabo por la red y las alianzas con las instituciones que están trabajando dentro del área. Luego, otra aspiración es consolidar la educación intercultural, impulsando la red comunal local en los 3 niveles educativos, que es inicial, primaria y secundaria, llevada de manera articulada con base a la realidad expresada en las actividades socioproductivas, ambientales y los eventos imprevistos que puedan sufrir las comunidades en un momento determinado. ¿Ya? Estas actividades son tomadas como medios de aprendizajes, haciendo, y contribuyen a la satisfacción de las necesidades de los comuneros, y también a las aspiraciones de la población con el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales del territorio de cada comunidad, ¿ya? Asimismo, aspiran a tener una visión unitaria y holística de integración entre los humanos y no humanos. ¿Qué quiere decir? Que haya un respeto hacia los entes espirituales o los recursos que ellos tengan en su territorio, de manera que sean aprovechados de manera equilibrada. En el plano operativo, en el fondo, como es una red que ha partido de la experiencia del grupo Cucama-Cucamiria, se toma como base la cosmovisión de este pueblo, que se articula con las actividades productivas. También el calendario comunal, ya antes, al inicio de cada inicio escolar, se reúnen los grupos de funcionales de interaprendizaje, los docentes y padres de familia, para ver qué actividades van a ser los contenidos educativos que van a recibir los estudiantes en las comunidades. En ese sentido, y también el plan de vida, porque ellos miran el futuro y a través de las escuelas intentan de a poco ir solucionando los problemas que tienen ahora, pero también proyectándose a ver cómo ellos se consolidan más políticamente y revitalizan, por ejemplo, la cultura cucama o la lengua que están en proceso de desaparecer. Para esto planifican, desarrollan y evalúan la educación intercultural bilingüe, de cómo va la revitalización de la cultura y de la lengua. Luego, también es como un plan operativo articulado el valorar el sentimiento étnico y de cohesión familiar Cucama-Cucamiria para contribuir en forma organizada, solidaria y sostenida en la consolidación de la red zonal del Samiria para facilitar el tipo de educación intercultural bilingüe de revitalización cultural y lingüística. Bueno, también voy a pasar rápido porque no me va a dar tiempo. Una de las aspiraciones es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, y eso se obtiene con el plan de vida de la red.
Las principales situaciones para la construcción curricular articulada del nivel inicial, primario y secundario se basan en las actividades socioproductivas, como lo he estado diciendo ya, como medio de aprendizaje y contribución a las satisfacciones de las necesidades que tienen las comunidades. También puede entrar dentro del currículo un evento imprevisible extraordinario. Por ejemplo, si se presenta el ataque de los pistacos que ocurre en la zona, inmediatamente eso es algo imprevisto, no está dentro del calendario anual de actividades que ellos desarrollan y, digamos, es un evento que entra dentro de la temática trabajar en la comunidad, de cómo relacionarse con este tipo de eventos imprevistos, o sea, o también cuando hay eclipses, se toma como, digamos, son eventos tan fuertes a nivel de comunidad que va a marcar digamos, la vida cotidiana y es importante que ellos la asuman como contenido curricular. De base hay una construcción curricular articulada. Los que están acá de educación me entienden muy bien. En el diálogo de saberes, se interrelaciona el conocimiento occidental con el conocimiento tradicional que los cocamas tienen sobre su entorno o sobre las actividades productivas que desarrollan. Hay articulación de los niveles, articulación de competencias, articulación de contenidos e integración de las áreas. En el siguiente, acá tenemos un resumen del lineamiento, porque es un lineamiento político educativo para la construcción curricular en la conservación y manejo sostenido de los recursos naturales del territorio Pucama-Cocamiria. Digamos que el territorio, el territorio integra, es parte fundamental de la didáctica, el territorio y sus recursos. ¿Cuáles han sido las estrategias formativas de integración sociocultural? Eso es importante. ¿Cómo ellos se han organizado para tener logros? Uno, han tenido, la red tiene 2 talleres anuales, que son macro red, al inicio de las clases, que serían, por ejemplo, en marzo, donde las 22 comunidades se reúnen, mejor dicho, todos los docentes, las instituciones educativas se juntan en una comunidad al inicio pero cada uno con su micro red, donde van a discutir las temáticas que van a abordar a lo largo de todo el año. Ahí el punto crucial, central, es el calendario del ciclo anual. A partir de eso, porque ya les he dicho, las actividades productivas forman parte del currículo. Entonces, hay 2 talleres anuales al inicio para, digamos, hacer la proyección de qué objetivos culturales. Las actividades productivas sirven para fortalecer la cultura a nivel local y ellos, cada jefía, un grupo de funcionarios de interaprendizaje, van a priorizar las actividades más relevantes de la comunidad y luego intercambian a nivel de las 4 jefías los contenidos, y es una forma de aprendizaje. Esta red es muy complicada, yo lo estoy explicando de manera muy, casi diría simplista, pero es interesante, por ejemplo, también cómo la base, digamos, las cabezas en educación son los profesores bilingües que integran por ejemplo, a los egresados de la UNAP y, digamos, van a intercambiar métodos de enseñanza, pero con actividades que se desarrollan en la localidad, ¿ya? La UNAP, con todos sus profesionales, aporta la metodología educativa urbana que se adapta a la vida que se lleva internamente local. Por eso digo que es
un interaprendizaje tanto de profesionales que vienen de formalidad con profesionales que la UNAP o el pedagógico de Loreto o el de Requena están ahí laborando. Ya todo el mundo contribuye desde sus experiencias a una educación pertinente e intercultural. Luego hay 4 reuniones, esos sean 2 talleres donde se comparte a nivel macro, uno al inicio y otro al medio año, para ver qué dificultades ha tenido o tiene la red a nivel macro. Luego hay 4 reuniones a nivel de jefías, que cada red tiene en su espacio y van discutiendo los problemas que tienen o que están abordando para llevar a cabo la proyección de las actividades programadas para ese año a partir de las instituciones educativas, ¿ya? Hay 3 monitoreos por parte de la macrored que se dan en marzo, julio y septiembre para ver cómo va el desempeño docente en cada jefía. Esta microred está por encima de las jefías y van evaluando cada jefía los resultados, si están logrando los objetivos educativos que se han propuesto para el año y qué problemas están enfrentando en educación, ¿ya? Todos los logros que esta red va consolidando en el año se manifiesta, se expresa en un festival que se desarrolla en el mes de noviembre para el cierre para el cierre de las instituciones educativas, donde, digamos, los logros más resaltantes se presentan y compiten las jefías en comunicación, en matemática, hay concursos de matemática, hay concursos de lingüística, en el sentido de quién habla la lengua, cómo se expresa eso a nivel de los mitos. Por ejemplo, los niños salen a cantar en Cocama, es de verdad, y las 22 comunidades, todos van a parar en la comunidad donde se hace el festival. Es una forma de expresar y de expresar la cultura y qué tanto está revitalizándose ya. Y por último, al final, en el mes de noviembre, también hay una evaluación del desempeño docente. Los docentes que no han reunido, que no se han integrado a la propuesta, digamos que el siguiente año la red los rechaza y les dice que no es el docente, no ha logrado las expectativas de las comunidades, porque la misma comunidad es quien califica cómo ha sido el desempeño docente durante el año en la comunidad. Y lo que la comunidad decida es la directiva, lo toma y lo manda acá a la tren de, no sé si es tren de Nauta, y ahí se ve si el docente retorna o no a la comunidad donde ha estado laborando. Por último, presento los logros, así de manera, dice que estoy sobre el tiempo. Les hablaba del equipo pedagógico de autocapacitación. Esta interrelación de docentes de diferentes instituciones, como cada uno se ve como un potencial de colaborativo para el objetivo que tiene en levantar, por ejemplo, el nivel educativo de los niños, o sea, levantar la calidad educativa de los niños. Entonces, es una autocapacitación donde se incluye a todos los docentes con el liderazgo de formalidad, porque ellos tienen la experiencia intercultural, pero digamos que lo expanden a los otros y también están receptivos para los otros métodos pedagógicos que hayan desarrollado en la UNAP o en el Instituto Pedagógico de Loreto o en Requena, ¿ya? La metodología de enseñanza pedagógica vivencial, que es la que realmente los contenidos, o sea, no es el salón de clases el lugar donde se imparte la enseñanza, sino es vivencial
porque se van a recrear las actividades productivas, sea de agricultura, de pesca, construcción de casa, en los niños, ¿ya? Y a través de ese desarrollo de la actividad, los niños van aprendiendo la actividad, pero también van aprendiendo qué conocimientos occidentales o locales, cucamas, están implícitos en esa actividad que están desarrollando. Por eso se llama vivencial, ¿ya? Yo me acuerdo que yo que tengo 33 años con los cucamas, y esta zona, en el 94, no querían saber qué hace ahora, ¿sí? En el 94, por ejemplo, la cultura y la lengua, nadie se decía yo soy cocama, porque había un problema muy fuerte por parte de los... había un problema de reconocimiento de ser cocama. Durante 30 años, ahora, ustedes van a la zona, es la zona donde realmente ha habido una revitalización de la cultura. Y es una de las organizaciones más fuertes ahora como en su identidad, ¿ya? La lengua está un poquito más bajo, pero la cultura está muy, muy vital en esa zona. Luego tienes estudiantes en primer grado leen. Eso puede parecer a ustedes muy trivial, pero en esta zona recién aprendían a leer en cuarto grado, y eso ya lo tomo acá muy superficial, pero es bien interesante ver cómo los padres de familia, al ver que sus niños comenzaron a leer en primer grado, realmente han avalado la educación intercultural, porque también la autoestima es muy importante en cómo tú llevas los aprendizajes, ¿ya? Y lo primero que hicieron, por ejemplo, desde Formaviar, fue aumentar la autoestima como cucama. Los adultos terminan la secundaria, en ese momento muchos padres de familia no tenían secundaria y han aprovechado esta red para culminarlos. Jóvenes realizan estudios superiores, antes no había, es como que estaban muy cerrados en sí mismos, y la red ha hecho que ahorita ustedes tengan muchos estudiantes de esta zona estudiando en la UNAP. Y también se han ido más allá de la UNAP, o sea, a partir de esta, digamos, interrelación de conocimientos occidentales con los conocimientos locales, han salido afuera. Bueno, el fortalecimiento de la identidad cucama, la defensa del territorio comunal. El 2000, por ejemplo, hubo una tala indiscriminada de caoba. Fueron esta red, juntamente con la organización Aidecos, que vinieron hasta acá y hicieron todo un movimiento. No impidieron, pero sí no dejaron entrar más a la reserva Pacaya Samira. Fue un evento bien importante, llevado a cabo por las comunidades en defensa de sus recursos naturales. Acá entra el manejo de recursos estratégicos, modelo educativo a partir de red. Se comienzan a implementar ahora en el Urituyacu, en San Pablo de Tipisca y en Acubama. El modelo de aprendizaje entre comunidades viene de esta red, ¿ya? Y digamos que esta red es ahorita el ideal para replicar en otras zonas este interaprendizaje entre docentes y también entre la comunidad y la relación, digamos, de respeto entre las comunidades y los docentes. ¿Qué falta mejorar? Y con eso termino. Es el plan operativo articulado, tiene problemas, no hay la documentación de la experiencia. Yo quería hacerlo. Esto lo que les presento es en base a lo que yo he observado. Me falta, por ejemplo, entrar y realmente ver cuáles son los logros exactos de esta red educativa, ¿ya? Que se basa en la comunidad como modelo de interaprendizaje. La permanencia de docente e ID no son estables, ¿ya? En cada año los destacan a diferentes lugares, y también a los profesores que no son EID no mantienen su
no hay una estabilidad laboral en todo caso. La integración de instancias superiores, la UGEL y la CREU deben tomar la única experiencia existente en la región y diseminar, o sea, todavía no se replica esta experiencia en otras zonas de Loreto. Hay equipamiento técnico pedagógico, no hay oficinas, faltan computadoras, equipos necesarios para fortalecer el trabajo de los docentes. Por último, esta red empezó como modelo el centro piloto que estaba en San Martín de Tipichca. Eso ya se ha digamos, difundido en las 4 jefías. Es interesante que haya un modelo donde se experimente tanto la metodología pedagógica como los contenidos, o sea, y a partir de que tú experimentes con eso, tú puedes replicar luego a otras comunidades. Esa es toda mi exposición, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Comenzamos con la ronda de preguntas sobre el tema de la doctora Rosalía Gómez Ruiz. Sí, profesora. Sí, profesora. Doctora Roxani, este centro piloto ya está constituido. Sí. Tiene años de experiencia. Sí. Bien. Lo que no se tiene es la documentación de toda la experiencia que viene haciendo, ¿es eso? Sí, es eso. Son 33 años, ¿no? O sea, del 93 son como 30 años y no hay la documentación, pero sí hay hechos palpables, o sea, como decir, la identidad, el fortalecimiento de la cultura cocama en esa zona ahorita es el modelo. O sea, antes no querían ser indígenas para nada. Ahora, entre las zonas, porque me conozco todas las redes cocamas del Guayaga, del Marañón y del Ucayali, esta red realmente es, te va a decir cualquiera, es ideal, ¿ya? En el sentido de que se ha revitalizado la cultura cocama, muy fuerte, o sea... Y si tiene tan buenos resultados, ¿qué necesita para la réplica, en todo caso? Ya lo están haciendo, porque más bien aparecen, por ejemplo, la red de Urituyaco, la UGEL de Nauta ha intentado hacer esta réplica. Hay algo que me olvidé de decirle, también es autosostenido, porque primero les financiaba la WF y luego cuando se fue, ellos quisieron seguir la experiencia y cada maestro colabora 20 soles, porque las distancias cuestan y también reunirse en una comunidad cuesta. Entonces, cada profesor colabora 20 soles mensuales para que puedan interrelacionarse entre ellos y lograr esta... No sé, es difícil la réplica. Todavía en Urituyaco funciona, también en San Pablo de Tipichca, pero no lo veo, o sea, están ahí, lo hacen propaganda, pero no lo veo como esta red, o sea, porque de acá han salido también todos los representantes, por ejemplo, modelos de educadores interculturales bilingües. No sé qué, no he entrado a ahondar bien por qué no se hace y no se puede replicar la red en otras zonas. Han intentado ya, pero acá ya ha quedado consolidado y usted se puede ir a ver el festival, por ejemplo, cómo los niños están cantando en cocama, cómo se recrean actividades que antes no se hacían, ahora está más visible, ¿ya? Y los no humanos están muy presentes, que ha sido un trabajo de años, como digo, tiene 30 años. Yo presenté, no gané el concurso, quería realmente entrar con un equipo para sacar las experiencias. Lo que sí es visible, por ejemplo, son 22 comunidades. Cada comunidad tiene su particularidad especial. No es lo mismo, por ejemplo, pongan una jefía, la comunidad de San Martín de Tipichca fue el centro piloto experimental para promover una educación intercultural. Y esta comunidad, por ejemplo, es pesquera.
Pero una que está a media hora es agrícola. Pero están relacionados porque el comercio los une. Ya tiene pescado, el otro tiene el plátano, entonces tiene la yuca, y intercambia. Y sus historias también son muy particulares, pero se han unido porque ellos están dentro de la reserva y tienen una problemática diferente que a las que están en colindantes. Y gracias a ellos también hay, por ejemplo, tú vas, lo que es real, palpable, es que estas charapas, ahorita, antes del 93, el Estado decía, OLIAP, esto está por desaparecer. Fue gracias al IAP, que tenía el PK Soli, que vio estratégico trabajar con esas comunidades y darles toda la técnica de cómo hacer las playas artificiales y repoblar los quelones acuáticos. Ahorita tú te das y puedes comer charapa, y eso es un trabajo de estas comunidades en esa zona. También vas a ver caobas, vas a ver especies maderables que son altamente queridas por el mercado en esa zona. Y tienes de 30 años, ¿sabes? Porque la WWF buscaba el manejo de los recursos estratégicos en la zona. Y sí, es palpable que puedas observar eso en esta zona. Sí, está bien. Gracias, doctora. Sí. Ay, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No funciona, señor. Buenas noches. Aló. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, te escucho, no hay problema. Mi nombre es José Antonio Soplín. Efectivamente, felicitarle en primer lugar, doctora Roxy. Un bonito tema, interesante, que relaciona la interculturalidad de nuestros amazónicos, pueblo Cucama. Pero hay cosas también que hay que tratar de escribirlo, ¿no? Por ejemplo, el punto de vista de la visión, la cosmovisión. También es importante el tema de los suelos, los bosques y las aguas. A mí me gustaría preguntarle sobre el tema de las aguas. Sabemos que ahí no hay plantas de agua potables y la calidad de vida se refleja en el agua. Hay niños, conozco muchos pueblos, yo también, igual que ustedes, los antropólogos, y he tenido la oportunidad de viajar por toda la región. Conozco también la problemática que existe en el caso del agua. Niños completamente desnutridos, que se les cae el cabello. ¿Por qué? Porque no tienen agua potable, están con constantes disenterías, etcétera, etcétera. Yo creo que el trabajo es muy interesante, pero hay que poner también cosas más puntuales, ¿no? Como el tema del agua, que es salud. Mira, con respecto al agua, en la GEFIA número 1, que es el grupo funcional de interaprendizaje primario, donde está San Martín, donde está Nueva Arica, está cerca a una... por ahí pasa esto del oleoducto del lote 8, y esa zona está rota, el oleoducto. Todo el mundo sabía, y hace 2 años o 3 murieron 12 personas en un año. El problema de las aguas, más que el no tener acceso al agua potable, porque no lo tienen la gran mayoría de esas comunidades, es la contaminación petrolera, y la gente no se da cuenta. Lo que dicen es, o sea, eso es cultural, que hay mucha brujería. Y yo sé que en esa zona está roto el tubo porque es un aguajal que se está secando y está repercutiendo tremendamente en la vida y en la calidad de vida de las comunidades. Problemas de contaminación petrolera, que la gente no es capaz de, bueno... No he terminado, quiero hablar. Es capaz, pero no te dice que está muriendo por el derrame de petróleo y que el agua... Ojo, han hecho estudios sobre la calidad del agua y esa zona estaba altamente contaminada con petróleos. Sí, justo no he terminado y el tema obedece a que, usted sabe que desde el punto de vista de la ingeniería, la construcción, los metales, la soldadura, ese oleoducto le quiero hacer para que conozca usted realmente de cerca, un profesional que ha trabajado muy de cerca la actividad petrolera muchísimos años. Los tubos de los oleoductos son soldados
con una soldadura especial y luego estrapado con un neopreno. Es una especie de caucho sintético, neopreno, que no permite la corrosión debido a las lluvias y el aire y el contacto con las aguas. ¿Por qué? Porque la corrosión es un proceso metalúrgico inverso, ¿no? Por efecto del oxígeno, las aguas se corroen. ¿Y qué ha pasado? Los pobladores de la zona se han tirado el neopreno, con su cuchillo le sacaban, ¿para qué? Para parchar las canoas. Y eso todo el mundo lo sabía, ¿no? Y esa es la razón por la que hubo derrame de petróleo. Y eso lo sabemos todo lo que hemos trabajado por la zona, pues, ¿no? Sin embargo, se confunde el tema de contaminación petrolera, echando la culpa muchas veces al petrolero, al empresario, pero no es así. Yo le digo que esa es parte de una visión que debe trabajar, en este caso la universidad, no sé, algún sistema, alguna organización que tiene que ver con esto de la protección. Yo recuerdo que una empresa comenzó a regalar estos copales por costales a cada uno de los pueblos para evitar estar tirándose el neopreno, pues, ¿no? Que es, como le digo, es un caucho sintético que evita la corrosión en las tuberías. Eso por un lado. Por otro lado, también he sido testigo, por ejemplo, en esos temas del derrame que usted habla. La empresa ha llevado muchísimo víveres, hasta agua ha llevado para la zona. Sin embargo, todo el mundo llevaba su paquete de víveres, enlatados, sardinas, arroz, frijol, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la noche han estado tocando, es una realidad, han estado viendo a intercambiar por trueque, por trago. O sea, no querían finalmente la comida, sino simplemente el trago. Yo le digo esto porque es una experiencia que le he vivido. Gracias. Sí, esas son interpretaciones. Sí, sé que yo estaba muy preocupada, por ejemplo, con los derrames que ocurrían en Puninico y leí en la BBC que más o menos el 70% eran derrames provocados. Es como que desde adentro se estaba produciendo los derrames y cortando los oleoductos. Fui con un estudiante porque tenía el tema y ahí me di cuenta que no eran las comunidades. Yo estaba muy preocupada porque dices, se están matando a sí mismos, porque si tú rompes los tubos, o sea, al final no solamente es el territorio, sino ellos mismos quienes están haciéndose daño, ¿ya? Y resulta que eran las empresas o sea, real, ¿eh? Yo sí sé cuándo me están mintiendo o no, pero he ido con estudiante a entrevistar a gente muy conocida sobre la problemática y me di cuenta inmediatamente que no eran los comuneros, eran las empresas que contrataban las petroleras para hacer la limpieza del crudo, el petróleo en Puninico. Y yo dije, sí, porque a las empresas les conviene que haya esos derrames porque ganan y se lucran con eso. Y era las mismas comunidades estaban de vergüenza, porque los estaban acusando de algo a nivel nacional e internacional que no lo estaban haciendo. Yo no sé si entramos a un fondo muy político, pero también tengo mi versión. ¿Ya? Yo salí convencida que no eran los comuneros, que eran las empresas que contrataban las petroleras para hacer la limpieza. ¿Ahora tú estás? Sí, gracias. Sí, te escucho. Buenas noches. Sí. Les saludo también a Antropóloga Mercedes Suárez. En realidad mi pregunta es puntual sobre el tema del plan operativo articulado. Ajá. Para saber si han considerado la devaluación de los conocimientos adicionales en el tema del uso y manejo de los recursos naturales. Sí, sí, claro que sí, ese es de fondo, ¿ya? O sea, no, o sea, ¿De qué manera lo pueden replicar? Depende de las actividades, como te digo, es vivencial, o sea, en el sentido de que las actividades productivas que ellos desarrollan, que son muchas, pero los grupos funcionales de interaprendizaje se encargan de ver cuál va a ser los temas centrales que van a fortalecer a nivel cultural. Y puede ser, por ejemplo, es simpático, ya al inicio del año escolar tú vas a ver cómo desentierran las yucas que han enterrado un año antes. Entonces eso se convierte en una actividad pedagógica y los niños ahí se divierten mientras van haciendo, o sea, excavan para las tumbas. Yo llamo porque parecen tumbas, cavan y ven las yucas podridas. Eso es un contenido de aprendizaje muy rico y ahí se cuentan historias de cómo, por ejemplo, han aprendido esa es una técnica de conservación de yuca tradicional.
Eso, o sea, otra ha sido la repoblación de Charapas. Ahí se ha integrado el conocimiento occidental en la normal recolección que ellos predadora, porque son predadores, sobre los huevos, ¿ya? Ahí es interesante porque han aprendido, por ejemplo, a conservar un recurso que ellos mismos con sus prácticas tradicionales los habían hecho desaparecer. Como te digo, integran los dos conocimientos. Bueno. En ese contexto, bueno, de acuerdo a mi experiencia, había participado en un proyecto de MIAP sobre el tema de la revalorización de los conocimientos tradicionales y se había articulado con Indecopi en el tema de poder patentar lo propio desde ellos mismos, ¿no? Para no realizar... Sí. O sea, más que todo, eso quisiera saber si de repente lo han pensado, no, lo van a manejar de otra manera. No llegan a eso. O sea, eso solamente lo hacen las instituciones. Lo que sí ellos buscan siempre alianzas institucionales para fortalecer el conocimiento. O sea, tienen problemas para articular los conocimientos occidentales con sus conocimientos, porque es complicado. Pero ese es un proceso. A veces tampoco logran, o sea, porque para esta escuela vivencial es muy importante en el conocimiento local el saber de los expertos culturales, que son los viejitos que mejor desarrollan las actividades productivas que se están planteando dentro del currículo anual. O sea, ellos ya ubican, uno de los primeros pasos que ellos hacen es cuál es el más sabio conocedor de la actividad que ellos desarrollan, y a esas personas se les invita sea al aula o lo invitan a desarrollar la actividad para que los niños los acompañen y se haga una actividad vivencial de aprendizajes culturales y también, porque eso luego vienen los niños en comunicación, comienzan a redactar cómo ha sido la actividad y van llevando, por ejemplo, gramática, sea en Cucama o sea en castellano regional, en castellano normal. Sí. Ya. ¿Una otra pregunta? Sí. ¿Sí? Ya. Terminó. Gracias, muy amable. Agradecemos la participación de la doctora Rosani Rivas Ruiz como primera ponente en esta noche del primer encuentro científico. Invitamos a continuación, como segundo ponente de esta noche, al máster en Ciencias Miguel Antonio Sopín Pastor, con el tema Aplicación de ozonización en el licor Valle. Él es ingeniero químico y máster en Ciencias con especialización en Ingeniería Química por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo, investigador RENACYT con publicaciones en revistas indexadas. Actualmente se desempeña como investigador principal en un proyecto de investigación aplicada de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, centrado en la lixiviación de metales críticos utilizando ácidos orgánicos. Además, es docente de la Facultad de Ingeniería Química UNAM. Con ustedes, el máster en Ciencias Miguel Antonio Sopín Pastor. Bueno. Hace su calor. Bueno, antes de nada, me gustaría definir este encuentro científico como... La ciencia en realidad es un antídoto, ¿no?, contra las supersticiones y contra el pensamiento irracional. Y felicitar a la doctora acá por su exposición anterior. Y también al doctor David Urquiza, que viene con un tema muy interesante sobre data de base, sobre problemas en vientos en la Amazonía, ¿no?
Entonces, mi nombre es Miguel Antonio Soplín, soy docente de la Facultad de Ingeniería Química. Con eso funciona, ¿no? Y mi tema se llama aplicación de ozonización en el licor Bayer. Entonces, me preguntarán ustedes, ¿qué es licor Bayer? Muchos nos familiarizamos con la palabra licor, ¿no? De muchas formas. Pero ya viene la palabrita Bayer y cambia un poco la situación. Entonces, para eso, la agenda a tocar en esta exposición, primero vamos a ver la introducción, el objetivo, los materiales y métodos que fueron utilizados durante este proyecto, resultados y finalmente las conclusiones obtenidas al final del proyecto. Introducción. Entonces, ¿de dónde viene la palabra licor Bayer, no? Entonces, el licor Bayer viene principalmente de un metal muy conocido que todos sabemos, que se llama aluminio. Ese metal es muy importante ya que debido a su alta resistencia a la corrosión y tenacidad de acuerdo a su peso, viene a ser muy útil para muchas industrias, ¿no? Como la energética, la parte de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros producir este metal se requiere de 3 procesos, de 3 etapas. La extracción, que es la etapa de mineración, donde se extrae el metal, el principal mineral del aluminio es una bauxita. Posteriormente, esta bauxita es conducida hacia la etapa de refinación, donde se aplica el proceso Bayer. Y finalmente viene el proceso de electrólisis, donde se aplica el proceso de Hall-Héroult para poder reducir la alúmina producida en el proceso Bayer para producir el aluminio primario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta bauxita que tenemos al momento de extraer del subsuelo? Su coloración, tal y como la vemos ahí, es medio rojita, debido a los compuestos de óxido de fierro que tienen dentro de su composición. Y esta puede estar presente de 3 formas, ¿no? De gipsita, diásporo y bohemita. Pero ¿cuál es el principal detalle, por así decirlo, ya que más que un detalle es un problema? Es que tiene compuestos orgánicos en su composición. Entonces, ¿por qué se da esos compuestos orgánicos en su composición? Normalmente, cuando hablamos de mineración, hablamos de huecos que se pueden cavar a 50, 60 metros, ¿no? Pero en el caso de la bauxita, ¿qué ocurre? Este es un mineral que se encuentra de manera superficial. Entonces, la máxima profundidad que se podría encontrar son 10 metros. Entonces, hay un trabajo realizado por Power donde, de 1991, y sin embargo esa literatura continúa hasta el día de hoy porque eso no va a cambiar, porque es naturaleza del mismo mineral, donde define que la bauxita se encuentra máximo a 6 metros, y hay algunos estudios donde se encuentra a 10, pero tal y como vemos, la primera capa es la capa superficial donde se encuentran los vegetales, animales, diversos tipos de compuestos orgánicos que se podrían encontrar ahí, y a partir de ahí, hasta los 6 metros, tenemos bauxita. Entonces, ese es el detalle. Al ser un mineral que se encuentra de manera superficial, todos los compuestos orgánicos que se encuentran en la superficie, desde compuestos muy simples como ácidos orgánicos, como ácidos carboxílicos, ácidos acéticos, ácidos cítricos, simples, pueden tener hasta ácidos húmicos en su composición, que son compuestos totalmente pesados, ¿no? Entonces, todos estos se transfieren a la bauxita por lixiviación o por lavado de la misma superficie. Entonces, el licor Bayer proviene del proceso Bayer, ¿no? Entonces, una vez extraído la bauxita, pasa al proceso Bayer, donde la primera etapa es la digestión. Para que ocurra la digestión, la bauxita entra en contacto con soda cáustica concentrada y a altas temperaturas y a algunos parámetros de presión que se requieren para que pueda ocurrir la disolución de este mineral, ¿no? Entonces, la bauxita entra en contacto con la soda cáustica y ahí es donde se forma el licor. Entonces, a esas condiciones de pH y de temperatura, todo el aluminio que contiene la bauxita se solubilizan, dejando insolubles los compuestos que son ajenos al aluminio, ¿no? Como hierro, silicio, entre otros compuestos que se pueden encontrar. Posteriormente, se van a formar 2 fases, donde tenemos la solución, que ya tiene el propio nombre de licor Bayer, y después viene con otra fase que se llama
lodo rojo, ¿no? O también residuos de bauxita. Entonces, estos son separados y pasan al precipitador. En el precipitador, ahí se coloca unas semillas de gipsita, que es semillas de aluminio. ¿Para qué? Para que ocurra una cristalización en cadena de todos los compuestos de aluminio, ¿no? Entonces, se separan esos cristales de aluminio, pasan a un horno rotativo a 1000 grados centígrados y se forma el alumina. Entonces, al momento de separar, obviamente el licor Bayer, en ese caso ya es un licor gastado, se podría decir, es recirculado al proceso. Por lo tanto, todos los compuestos orgánicos que se solubilizaron al principio se acaban recirculizando, lo cual ocurre un aumento en su concentración de ácidos, de compuestos orgánicos en el licor, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esos compuestos orgánicos? Nos trae problemas, ¿no? En el proceso. Menor rendimiento de la producción de alumina, exceso de formación de partículas finas de gipsita, menor rendimiento de la cinética de precipitación, impurezas en la alumina, coloración en el licor, menor sedimentación de lodos rojos. Y acá se da algunos problemas ya exclusivos de algunos compuestos que se tienen en el licor, ¿no? Como el oxalato y los carbonatos. Pérdida del cástico debido a los carbonatos, aumento de la densidad y viscosidad del punto de ebullición debido al oxalato, formación de la espuma debido al oxalato y daños por incrustaciones en los equipos de la planta, ¿no? Debido a los carbonatos. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? Este proyecto nace, vino una empresa de aluminio y nos dijo, miren, hace 2 años se cambió toda la instalación de mi planta y solo ha pasado 2 años y ya tengo 1000 problemas, ¿no? Entonces, nos dijeron, ¿qué nos proponen ustedes como solución a eso? Entonces, revisando un poco la literatura, se presentan los procesos de oxidación avanzada, ¿no? Estos procesos, ¿en qué consisten? En la formación de radicales. ¿Qué son esos radicales? Son compuestos altamente oxidantes. Entonces, normalmente este tipo de procesos son utilizados para el tratamiento de fluentes residuales debido a su eficiencia en la purificación de compuestos recalcitrantes. Hay muchos estudios donde ya se aplican esos procesos para fármacos, para parte de aguas residuales en granjas, en textilería, ¿no? Pero en ese tipo de solución aún no era muy investigado. Entonces, estos procesos se dividen en dos, ¿no? En métodos fotoquímicos y los no fotoquímicos. Los fotoquímicos son los que se asisten a partir de luz UV y los no fotoquímicos son los que no, simplemente. Entonces, dentro de los no fotoquímicos tenemos la ozonización en medio alcalino y la ozonización con peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es la oxigenada, todos lo conocemos. ¿Cuáles son las ventajas de los procesos de oxidación avanzada? Alta degradación de la materia orgánica, mineralización de compuestos orgánicos e inorgánicos, la no producción de residuos secundarios en algunos procesos, como la ozonización, ya que hay algunos procesos que sí producen algunos residuos secundarios tóxicos, reactividad con la mayoría de los compuestos orgánicos sin selectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier compuesto orgánico que esté enfrente del radical hidroxila va a reaccionar. Y descomposición de reactivos utilizados como agentes oxidantes en productos inertes no nocivos para el medio ambiente. Eso es lo más importante, ¿no? La parte más atractiva de los procesos de oxidación avanzada. Entonces, en la ozonización existen dos vías de reacción, ¿no? La vía radical y la vía directa. La vía directa, eso va a depender de acuerdo al medio en el que se va a trabajar. ¿Qué quiero decir con medio? En el pH. La vía directa se da en el medio ácido, o sea, de 0 a 7, y la vía radical de 7 a 14, ¿no? En medio básico. Entonces, en la vía radical tenemos la formación de radicales hidroxila, la cual tiene un potencial electroquímico de 2.8, ¿no? Y en la vía directa tenemos el mismo ozono como molécula que reacciona con un potencial electroquímico de 2.08. Viéndolo de esta forma, el proceso más atractivo que se podría proponer como reducción para esos compuestos orgánicos sería la vía radical, ¿no? Que simplemente se encuentra abajo del flúor, ¿no? Que es de 3.06. Entonces, por la vía básica, por la vía radical, ocurren una serie de reacciones químicas. El ozono reacciona con un ion de hidróxido y se forma el ion hidroperóxido. Ese ion hidroperóxido reacciona con otra molécula de ozono y a partir de ahí comienza una reacción en cadena de radicales.
teniendo como punto clave la 1, 2, 3, 4, 5, la sexta reacción que tenemos ahí, donde se forma el radical hidroxila. Sin embargo, también existe la ozonización con peróxido de hidrógeno, ¿no? ¿En qué consiste? En la adición de peróxido de hidrógeno, ¿para qué? Para aumentar la eficiencia de degradación de los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno, al momento de reaccionar, es tan rápida la reacción y reacciona y se descompone en un ion hidroperóxido más una molécula de hidrógeno. En ese momento, la relación estequiométrica sería por cada molécula de peróxido de hidrógeno y 2 moléculas de ozono, se forman 2 radicales hidroxila. Pero tenemos que tener en cuenta que a altas concentraciones el peróxido de hidrógeno reacciona como un secuestrante de radicales hidroxila, la cual puede perjudicar el proceso, ¿no? Entonces tenemos que tomar un poquito de cuidado al momento de trabajar con peróxido de hidrógeno. Entonces, el objetivo de este trabajo fue aplicar el proceso de oxidación avanzada basado en la degradación por ozono para evaluar la oxidación de materia orgánica en el licor Bayer. La metodología. Bueno, para la metodología se dividió en 7 partes, donde fue la recepción de la muestra brindada por la empresa productora de aluminio, caracterización de la muestra, ensayos preliminares, ¿para qué? Para determinar algunos parámetros como temperatura, volumen, solución, vacío de gas, algunos otros parámetros que voy a mencionar posterior en un ratito. Ensayos de ozonización, análisis de los ensayos de ozonización. Basándonos en el mejor resultado del ensayo de ozonización, se llevaron a cabo los ensayos de ozonización asistida con peróxido de hidrógeno. Entonces, finalmente se realizaron los análisis de peróxido de hidrógeno y se evaluaron ambos procesos, ¿no? Cuál presentaba mejores resultados de degradación. Entonces, para la caracterización de la solución se tomaron en cuenta algunos parámetros como el pH y se analizaron los parámetros más importantes para la elaboración de este trabajo, ¿no? Como es el TOC, que es el carbono orgánico total, el IC, el carbono inorgánico, y el TC, que era el carbono total, y el oxalato, ¿no? Entonces, para los ensayos preliminares se probaron varios tipos de inyección de gas, como es la piedra difusora y también el tubo Venturi. Se probaron algunos volúmenes de licor para el ensayo, tiempos de ensayo, temperatura. Acá quiero recalcar un poco, se utilizaron primero para los ensayos preliminares 25, 40 y 80 grados centígrados. ¿Por qué esas temperaturas? Porque 25 grados simplemente por temperatura ambiente, pero descartamos esa temperatura, ¿por qué? Porque los resultados, al momento de que el licor Bayer está a temperatura ambiente, todo el aluminio que se encuentra dentro comienza a precipitar. Y se hace una meleca y todo el ensayo no resulta positivo. Entonces, a 40 grados nos dimos cuenta que el aluminio presente aún se mantenía soluble en solución. Y a 80 grados centígrados, ¿por qué? Porque 80 grados centígrados es la temperatura mínima a la que llega el proceso Bayer. Entonces, también se caracterizaron diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno. Y para los ensayos se montó un reactor, ¿no? Tal y como vemos ahí, donde tenía un frasco de 5 bocas que estaba conectado ahí un condensador. ¿Para qué? Para evitar la pérdida, en este caso, de solución, para no tener variaciones en la concentración. ¿Qué más tenía? Tenía un termómetro adaptado ahí en las bocas, una piedra difusora, en este caso se escogió la difusión por piedra difusora, y la inyección de ozono, ¿no? La inyección de ozono que era a partir de una manguera que estaba conectada a un generador, donde el generador formaba ozono a partir formaba ozono por capacidad eléctrica, ¿no? Entonces, para los ensayos de peróxido de hidrógeno con ozono, se agregó una bomba peristáltica que agregaba ozono a cada cierto tiempo, ¿no? Agregaba peróxido de hidrógeno a cada cierto tiempo. Entonces, las concentraciones escogidas para los ensayos fueron de 21 ppm para el ozono, 17.5 y 9.8, y de peróxido de hidrógeno 0,05 molar, 0,1 molar y 0,5 molar.
Los ensayos se identificaron de acuerdo al proceso que se estaba realizando, con una letra O, en este caso porque se realizaba el proceso de ozonización, guión 40 porque se realizaba a 40 grados centígrados y 9.8 de acuerdo a la concentración de ozono en este caso, ¿no? Igualmente para los ensayos a 80 grados simplemente se cambia de 40 por 80. Y para los ensayos de peróxido de hidrógeno simplemente se ponía una P por el peróxido de hidrógeno, 40 debido a la temperatura y la concentración de peróxido de hidrógeno que se estaba trabajando en ese caso, ¿no? Entonces, estos ensayos de peróxido de hidrógeno fueron realizados de acuerdo a la evaluación de los ensayos realizados de ozonización. El mejor resultado de ozonización fue llevado al proceso de ozonización con peróxido de hidrógeno. Entonces, para los análisis de TOC se utilizó un medidor de TOC donde las alícuotas retiradas se diluían 100 veces y se llevaba a un pH de 2 para poder colocarle a las condiciones que requiere el equipo para su lectura. Los análisis de carbonato se realizaron a partir del medidor de carbono inorgánico del mismo equipo y los análisis de oxalato fueron realizados con un cromatógrafo iónico, ¿no? Donde se diluyeron 500 veces. La formación del TCE simplemente se realizó por un balance de materia simple, donde calculábamos el carbono total, que era simplemente la suma del TOC más el IC, y la formación de CO2 se calculaba simplemente por la diferencia del TC final menos el TC inicial, que nos daba la concentración del carbono removido en forma de CO2. Resultados. Entonces, para la degradación de TOC, para los ensayos de ozonización, se vieron que a más concentración de ozono se observaba una mayor degradación de compuestos orgánicos, debido a que al aumentar el dosaje de ozono ocurre un aumento de concentración de ozono en la solución, aumentando la formación de radicales. El aumento de la temperatura genera un aumento en las constantes de velocidad de descomposición de ozono, sin embargo la solubilidad disminuye. Ese era un detalle importante que teníamos que tomar en cuenta, ¿no? Que a más temperatura la solubilidad del gas disminuía, pero al mismo tiempo que disminuía también aumentaba la degradación. Eso se debe a que el gas básicamente se comporta como un gas siempre, ¿no? Al momento que aumentamos la temperatura, las moléculas se excitan y comienzan a reaccionar de manera más rápida. Entonces podemos observar ahí que las alícuotas de los ensayos vemos una decoloración, ¿no? La cual ese color medio oscuro es debido a los ácidos húmicos que se encuentran dentro del licor. Entonces, al momento de que comienza a degradarse, se comienzan a partir todos los compuestos orgánicos, se comienza a decolorar. Y finalmente tenemos el ensayo más sobresaliente, ¿no? Que era el ensayo a 21,9 ppm de ozono, donde se ve un licor básicamente translúcido al final de las 5 horas de ensayo, ¿no? Entonces, esas condiciones de ensayo se llevaron para el ensayo de ozonización con peróxido de hidrógeno, donde se presentó una degradación del 19%, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta, inicialmente, viéndolo así de esta forma, 20% no se ve un número muy atractivo, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que la caracterización de este licor era de 2.5 gramos por litro. Entonces, básicamente es una locura de cantidad de compuestos orgánicos dentro de su composición, ¿no? Y en un 20%, para la empresa nos dijo, si consiguen un 10% de degradación de compuestos orgánicos en el licor Bayer, ya es un golazo a media cancha, ¿no? Y nosotros conseguimos casi un 20%, ¿no? 19%. Entonces, ¿por qué aumentó la degradación de compuestos orgánicos el peróxido de hidrógeno? Porque al agregar peróxido de hidrógeno, ese se descompone en un ion hidroperóxido, la cual aumenta la cinética de reacción, acelerando la decomposición de los ozonos en radicales hidroxila, ¿no? Si nos damos cuenta, el ensayo que dio más porcentaje de degradación en la materia orgánica del licor Bayer fue el de menor concentración, debido a ¿qué? A lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que el peróxido de hidrógeno a concentraciones mayores actúa como un secuestrante de iones hidroperóxidos, las cuales acaban entorpeciendo un poco el proceso. Entonces, si nos damos cuenta,
el ensayo más sobresaliente, también muestra una decoloración muy translúcida, ¿no?, del licor Bayer. Entonces, ¿por qué se realizaron los ensayos de oxalato? Porque el oxalato también, como ya se mencionó al principio de la exposición, también genera un problema. Entonces, al momento de degradar compuestos orgánicos en compuestos más simples, también había un riesgo de formar oxalato, ¿no? Entonces, los ensayos mostraron que no se mostró una formación de oxalatos, más bien se consiguió una degradación de oxalato, ¿no?, mostrando que la mayor degradación en los ensayos de ozonización consiguió un 65,8% de degradación de oxalato. Y para los ensayos de peróxido de hidrógeno con ozonización consiguió un 45% en el ensayo que predominó más la degradación de compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, teniendo una relación de balance de materia ahí, los ensayos el ensayo que más degradación de materia orgánica tuvo como resultado, mostró de toda la materia orgánica degradada, que era un 19%, el 45,6% era de oxalato. O sea, casi la mitad se consiguió la degradación de todo el oxalato, ¿no? Entonces, cuantificación de carbonatos. Ahora ustedes me preguntan, ¿por qué he usado la cuantificación de carbono inorgánico en la cuantificación de carbonatos? Porque el carbono en el licor Bayer, de acuerdo con el software Hidromedusa que hemos utilizado para usar ese gráfico, para realizar ese gráfico, a condiciones en las que se encuentra el licor Bayer, que era un pH mayor de 14, que era 14.05, si bien es cierto, la escala de pH es de 0 a 14, ¿no?, pero existen pH negativos y pH mayores de 14. En este caso, el licor Bayer se encontraba a 14.6 o 5 de pH. Entonces, en las condiciones en que se encontraba el licor Bayer, todos los carbonos eran en forma de ¿qué? De carbonatos. Por lo tanto, la cuantificación de carbonatos nos funcionó como cuantificación de carbonatos dentro de la solución, ¿no? Entonces, consiguiendo un aumento, en este caso sí se consiguió un aumento, ¿no?, pero tenemos que tener en cuenta que el mejor ensayo, que es el P80-0,05, que era el que consiguió en 20%, solo formó un aumento de 2.3% de carbonatos, los cuales, si bien es cierto, nos disminuye bastante el licor Bayer, se tendría que investigar un poco más la parte de condiciones para conseguir una menor formación de carbonatos, ¿no? Entonces, ya teniendo ambos resultados, se realizó el balance de materia y se llegó a la conclusión de que se tuvo como resultado de que de todo el 20% degradado de TOC en el licor Bayer, en el ensayo de ozonización con peróxido de hidrógeno, de todo ese 20%, el 95% fue degradado en forma de CO2, la cual es un resultado bastante atractivo, ya que no se estaría formando compuestos secundarios dentro de su composición. Conclusiones, ya para terminar. Bueno, el ensayo después de 5 horas consiguió una degradación del 7.6 y 12% a 40 y 80 grados respectivamente. Una mayor concentración de ozono mostró una mayor remoción de TOC. Y la adición en este caso de peróxido de hidrógeno también mostró una optimización del proceso, ¿no?, mostrando hasta un 20% a 80 grados centígrados y a 0,05 molar de peróxido de hidrógeno, las condiciones para conseguir ese resultado. Posteriormente, el procedimiento de licor Bayer mostró una decoloración, el cual sería causado por la degradación de compuestos responsables de esa coloración, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, los compuestos responsables de esa coloración son los ácidos húmicos y fúlvicos. La disminución de oxalato indicó que no ocurre la formación de oxalato a partir de la degradación de compuestos orgánicos presentes en el licor, la cual es un resultado muy positivo, y el aumento de carbonato se debe a la mineralización de materia orgánica, ¿no? Y finalmente, la degradación de compuestos orgánicos en el licor Bayer también forma CO2, lo que demuestra la disminución del TC al final del procedimiento, y este estudio abre puertas a futuras investigaciones para la determinación de compuestos formados en el licor a partir del proceso de degradación, y también futuros estudios a escala piloto, ¿no? Y ya para terminar, me gustaría
citar otra frase que dice: la ciencia, al momento de solucionarte un problema, te abre 10 más, ¿no? Entonces, básicamente, en eso eso se refleja en este trabajo. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias y estoy acá para responder. Si me preguntan al ingeniero, pueden hacerla en ese momento. Creo que quedó claro. Muchas gracias, chicos. Asistentes todos. Muchas gracias, Ciencias sobre la comunicación, segundo ponente de Tenemos a continuación la tercera y última ponencia, que estará a cargo del Dr. José David Urquiza Muñoz, con el tema Wind Through Inventory Database, base de datos de perturbaciones por viento en bosques de la Amazonía. Él es ecólogo en bosques tropicales, investigador y docente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Actualmente es doctorante en Max Planck Institute for Biogeochemistry, Alemania. Ha dedicado gran parte de sus trabajos a entender los cambios espacio-tiempo de los atributos de los ecosistemas forestales amazónicos, sus vulnerabilidades y amenazas a través de los análisis geoespaciales, integrando datos de campo y observaciones satelitales. Es un participante activo de las reuniones técnico-científicas que se han llevado a cabo en nombre de la UNAM, a más de 19 países en 5 continentes, lo que le otorga una perspectiva global del rol de los ecosistemas forestales. Con ustedes, el doctor José David Urquiza Muñoz. Gracias. No funciona este micro. Hola, hola. Okay. Bien, antes de empezar, quiero agradecer a la profesora Frida y a la organización por habernos invitado a estas tan interesantes charlas. Felicitar los 2 primeros trabajos que me han antecedido. La verdad que para mí siempre me llena de orgullo ver cómo los profesionales unopenses, de alguna manera con sus investigaciones, contribuyen al desarrollo sobre todo de nuestra región, ¿no?, que tanto lo necesita, y haciendo ciencia también se hace patria, pues. Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema que seguramente para muchos de ustedes, espero que no sea nuevo, pero la verdad es que vienen ocurriendo en Amazonía desde hace mucho tiempo. Estas son las perturbaciones por viento en toda la Amazonía, como cuenca amazónica a nivel continental. Este trabajo es creo que están marcando su asistencia ya para que se vayan. Si hacen menos bulla, les agradecería. Entonces, este es un trabajo que es liderado por la UNAP, o co-liderado por la UNAP y el Instituto Max Planck para Biogeoquímica, que es un instituto, bueno, el Max Planck Institute es un instituto que contiene varias temáticas, desde antropología, biogeoquímica, medicina, como 12 temáticas diferentes, y tiene 13 premios Nobel. Yo soy profesor en la universidad aquí, pero soy asociado al Instituto de Biogeoquímica. Y en ese trabajo también está participando el Instituto Lawrence Berkeley National Lab, que si ustedes han visto la película Oppenheimer, es en donde Oppenheimer hizo la bomba, pues. Y también tiene como 15 premios Nobel. Entonces, para empezar a hablarles sobre windrow, que probablemente es una palabra nueva para muchos de ustedes, primero tenemos que entender qué es lo que significa. No sé si podemos apagar esta luz también para que se pueda ver un poco más claro. Windrow es un término en inglés que básicamente hace referencia a todos los árboles que son rotos o arrancados
de raíz por efecto del viento. Estos golpes se producen por una interacción entre la atmósfera y la superficie. Esta interacción no es una interacción cualquiera. Esta interacción se conoce como un evento extremo, que tiene el nombre de microbursts. Microbursts, como es su nombre en inglés, dice microexplosiones. Entonces lo que pasa es que las nubes revientan de tal forma que generan un efecto que se llama downdraft, que es un golpe vertical bastante fuerte. Estamos hablando de golpes de viento de más de 160 kilómetros por hora. Estos golpes de viento, al interactuar con la superficie, producen una turbulencia que producen unos corredores de árboles caídos y rotos. No se ve muy bien en la imagen, si le hacemos un zoom, es así como se ven los golpes de viento, aunque está ahí un poco opaco, pero es así como se ven desde el bosque. Entonces la universidad ha sido pionera en la evaluación de estos golpes de viento a partir de un proyecto que ha sido financiado por NASA y se ha dado aquí en Iquitos. Entonces este proyecto se ha replicado también en el Brasil y de esa manera que es que con todos esos datos he podido terminar el doctorado. Entonces estos golpes de viento pueden ser identificados a partir de imágenes satelitales. Es así como se ve un golpe de viento en una imagen de satélite. Entonces lo que nosotros hemos hecho es utilizar las propiedades físicas y electromagnéticas de los satélites para poder determinar la interacción de estas manchas rojas, que son sitios donde hay árboles muertos, y ver cómo el satélite los discrimina. Esto ha sido un trabajo de más de 3 años para poder desarrollar un algoritmo que al final nos pueda detectar cada golpe de viento en toda la cuenca amazónica. Esto es súper interesante porque le comentaba hace un rato al profesor Soplin que el algoritmo funciona tan bien para Amazonía que ya se está usando también en África y en Asia. Entonces la UNAP está generando un producto que va a ser utilizado a escala global para cuantificar los procesos y dinámicas de ciclos de carbono en los bosques tropicales. Este algoritmo ha sido validado por imágenes de alta resolución, también satelitales, en donde sí se ven los árboles caídos. Entonces, lo que hemos visto es cuán preciso es y como resultado tenemos más del 85% de precisión en la identificación de golpes de viento. Entonces, esto es un bosque antes de ser perturbado y esta mancha roja que ustedes ven ahí es un golpe de viento. Entonces, para los que tienen un poco de referencia de escalas, pueden ver que son eventos que no son pequeños. Y eso es importante de mencionar. Esta base de datos de golpes de viento que hemos desarrollado actualmente solo incluye golpes de viento mayores a 30 hectáreas. No hemos podido, se puede identificar los pequeños, pero tengan en cuenta que estamos hablando de toda la cuenca amazónica. La capacidad computacional necesaria para hacer esto es enorme, tanto que como parte del doctorado hemos tenido que solicitar recursos a Google para poder usar sus supercomputadoras para poder hacer esto. Todo el algoritmo que ustedes ven aquí corre en un aplicativo que se llama Google Engine, que es público, solo que a nosotros nos han dado capacidades ilimitadas para poder procesar esta información. Entonces así es como se ve, así es como nuestro algoritmo lo detecta. Entonces, es así que hemos empezado a cuantificar todos estos eventos en Amazonía y hemos creado una base de datos que contiene cada evento en todos los países que conforman la base de la cuenca amazónica. Cada uno de estos puntitos que ustedes van acá son estos golpes de viento y los hemos inventariado desde el año 1985 hasta el 2020. Entonces tenemos un set de datos de 32 años. Deberían ser más años, pero hay 2 años en que los satélites han hecho transición y no hemos podido comparar. Entonces actualmente tenemos 32 años. ¿Qué es lo interesante de este producto? Que cada evento está catalogado. Tenemos la ubicación del evento, la severidad, la cantidad de área afectada,
y cuál es el proceso de recuperación en cada uno de estos sitios. Con toda esta información hemos podido determinar que el tamaño promedio de estos golpes de viento está por encima de los 150 hectáreas. Y el evento más grande que hemos detectado es de 2.500 hectáreas. Entonces, para que tengan un poco una idea, 2.500 hectáreas es poco más de la mitad de Iquitos, que tendría que ser arrasada por un evento de este tamaño. Con esta información lo que hemos hecho es ver dónde es que ocurren más y hemos podido determinar sitios en la Amazonía Central, en Manaus, en Brasil, y al norte de la Amazonía peruana y colombiana, que son los sitios en donde más están ocurriendo. Esto tiene incluso un nombre tradicional, aprovechando que Roxy está aquí, que en Colombia les llaman chacras de viento. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de los sistemas mundiales que miden deforestación incluyen estas perturbaciones como parte de la contabilidad de pérdida de bosques. Pero eso está mal, porque no se está ocasionando por una actividad antrópica, sino que es un proceso natural, que, spoiler, está aumentando. Entonces sabemos cómo ha evolucionado en el tiempo y ya está súper claro que el norte del Perú, el norte de la Amazonía peruana, Iquitos, la parte del Putumayo y todo Colombia es un sector bastante recurrente de estos golpes de viento. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque esto también explica mucha de la biodiversidad que se pueda estar dando en estos sectores. ¿Por qué? Porque yo solo he medido los golpes grandes, pero los pequeños son los que son más continuos. Entonces, donde hay golpes, acumulación de golpes de viento más grandes, es donde también hay más pequeños. Eso lo estamos publicando ahora. Entonces, y sabemos cómo es que ha variado en el tiempo, ¿no? Lo interesante aquí es que el 45% de todo lo que hemos inventariado ocurre en estas áreas más moradas que ustedes están viendo aquí. Entonces, son áreas en donde ya hemos hecho los test con parcelas permanentes y en donde hemos visto que los procesos de recuperación en algunos casos ni siquiera llegan a la condición previa del bosque al suceso. Las estimaciones en la cuenca amazónica, como les decía hace un momento, nos indican que estos golpes de viento han aumentado. Tristemente, ahora ocurren 4 veces más de lo que ocurrían en los años 80. Entonces, en el 85 tenemos reporte de más o menos 76 eventos para toda la Amazonía y actualmente estamos por encima de los 276. Nuevamente, estos son golpes grandes. Los chiquitos están ocurriendo con más frecuencia y están alterando todo. Es interesante que esto está bastante relacionado, y esto creo que vale la pena mencionarlo. Cuando estábamos escribiendo el artículo sobre esto y decíamos, ok, hemos encontrado algo interesante, hemos encontrado que el cambio climático está produciendo que estos golpes extremos aumenten. Pero para hacer interesante un artículo muchas veces tienes que explicar, ok, ya sí, está aumentando, pero ¿por qué? Entonces eso ha sido otro año más de investigación para tratar de entender por qué está aumentando. Y hay una cosa que en ciencias atmosféricas se llama CAPE, que en inglés viene de Convective Available Potential Energy, y es básicamente la energía potencial convectiva. ¿Se acuerdan que les decía que para que esto ocurra las nubes tienen que reventar? Entonces, para que revienten necesitan un combustible. Y este combustible es ese CAPE. ¿Por qué se da el CAPE? Y esto es súper interesante también que hemos encontrado en este análisis. La tendencia atmosférica para toda la cuenca amazónica indica que la energía en la atmósfera se está yendo para abajo. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos, pero ¿y cómo es que se relaciona este combustible si está decreciendo? Y lo que pasa es que está yendo para abajo, pero los eventos extremos están aumentando. ¿Eso qué quiere decir? Que está haciendo esto. Va bajando la media, pero los percentiles son más altos. Entonces estos que ustedes están viendo aquí es el percentil 95. ¿Esto qué quiere decir? Que son los valores más altos de este combustible atmosférico. Y eso está siendo cada vez más fuerte. Hay mayor disponibilidad de este máximo de combustible. Entonces, y como ven,
Los puntos negros son los sitios donde han ocurrido estos golpes de viento y se ajustan bastante bien espacialmente a los sitios en donde este combustible está más disponible. No solo hemos medido, como les decía, desde los satélites, que hemos desarrollado bastante tecnología, sino también que hemos utilizado parcelas de campo, ¿no? Entonces aquí, para el caso de la UNAP, tenemos 4 parcelas en Napo, en el río Orosa, en Alpaguay y en Nauta, y en Manaus también tenemos exactamente las mismas parcelas. Entonces, con esta información hemos podido determinar que una vez que ocurren estos golpes de viento, los procesos de recuperación del bosque son distintos. Para el caso de Manaus, toma cerca de 40 años volver a las características estructurales del bosque como era antes del evento, 40 años estructuralmente. Y para el caso de Iquitos, toma aproximadamente 20 años. Pero esto hay que tomarlo con pinzas, porque ya hemos tenido problemas en donde la gente dice, entonces en Iquitos crece bastante rápido, sí, pero recuerda que son sitios que nadie los toca. O sea, son sitios remotos donde golpea el viento y la madera se queda ahí muerta. Y sobre eso es que el bosque se recupera. Es interesante porque en Japón, porque estos eventos ocurren en todo el mundo, de hecho se descubrieron en los aeropuertos, en donde las turbinas de los aviones producían cambios bruscos de temperatura que hacían que esos vacíos de aire caliente, que se iba para arriba, tenían que llenarse con aire frío. Entonces esos cambios bruscos producían golpes de viento. Y les decía que lo interesante de esto en términos de bosque es que, por ejemplo, los japoneses esperan, ya tienen un calendario para estos eventos y lo que hacen es esperar que tumbe todo lo que tenga que tumbar y de ahí se van y sacan esa madera. Tienen todo un plan de manejo para aprovechar algo que no van a poder cambiar. Solo que a diferencia de lo que ocurre en Amazonía, que son tormentas convectivas, ahí es más relacionado a tifones y huracanes. Pero tienen todo un plan de aprovechamiento. Entonces, en términos de especies, no se sabe. No hay suficiente información. Y esta es una crítica, no sé si hay algún botánico aquí, pero ya hemos llegado a la conclusión de que si la botánica sigue utilizando las mismas técnicas que utiliza hasta ahora, nunca va a poder explicar la diversidad de la Amazonía. Porque la forma en cómo lo hace y la diversidad que hay en la Amazonía es demasiado grande para el tiempo que toma los procesos que los botánicos normalmente hacen, ¿no? Entonces, no sabemos cuánto tiempo demora en recuperarse la diversidad. Hay algunas estimaciones que hablan más de 150 años en que las especies sean las mismas. Y en otros casos nunca más se recuperan. Con toda la información de la base de datos, esta es una publicación que acaba de ser aprobada, hemos podido determinar cuál era la condición en términos de energía espectral del bosque, qué ocurre con el bosque después de que el evento pasa y cuánto tiempo demora en volver a la asíntota, pues a la parte de condición previa al evento. Esto que ustedes están viendo aquí es energía. Yo me dedico a medir la energía que interactúa con esos árboles muertos, utilizando longitudes de ondas específicas de los satélites. Entonces, con toda esta información, es súper interesante para la ciencia, pero también hemos querido desarrollar herramientas que permitan a cualquier usuario ir a ver cómo es que está respondiendo el bosque. Porque también hemos encontrado algunos sitios que después de 35 años simplemente no se recuperan, ya no tienen la misma resiliencia a recuperarse. Entonces hemos desarrollado un sistema que, como les decía, es liderado por la universidad, le hemos llamado Waira Forest Watch. Waira es viento en quechua y Forest Watch hemos tratado de hacer un nombre más o menos comercial para un sistema de monitoreo de golpes de viento para toda la Amazonía. Entonces ustedes lo que están viendo aquí es los distintos tipos de severidad, porque hay sitios en donde golpea directamente y después de que explosiona hacia los extremos es menos severo la afectación. Entonces estamos midiendo en cada sitio y tipo de afectación cómo se recupera el bosque. Y para cada uno de los más de 4.000 eventos que tenemos inventariados, hemos desarrollado su propio sistema, ¿no?
que esto va a estar disponible a partir del próximo año. Y como ven, estas son las condiciones previas al evento y se produce una reflectancia de energía bastante alta porque empiezan a aparecer árboles pequeños, pues. Entonces es por eso que se devuelve mucho más energía y eso es lo que capta el sensor. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Este es un trabajo, como les mencionaba, bastante interinstitucional. Ahora ya se han involucrado otras universidades del Perú que quieren poner parcelas en los sitios en donde estos eventos han ocurrido. Entonces, eso es todo por mi parte. Espero que les haya parecido interesante y si tienen alguna pregunta, aquí estamos para responder. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla en esos momentos. Veía la televisión, doctor. Yo siempre vivo sorprendido de los eventos naturales. Sabemos la cantidad de energía que despiden los bosques, los vientos, los golpes de los vientos, que vienen a ser prácticamente un factor de fricción, de choque con los árboles, etc. La pregunta viene en el sentido, ¿qué pasaría si caen con la ciudad? Okay. ¿Qué pasa con los edificios? Esa es una pregunta súper interesante. La otra es si se ha inventariado realmente los árboles que son afectados, ¿no? Si tienen relación el tamaño, la edad, etc. Gracias, doctor. Okay. Gracias, profesor. Sobre la primera pregunta, no. Las ciudades actúan como ollas térmicas. ¿Qué es lo que pasa? Para que ocurra esta explosión y la nube se cargue de energía, tiene que romperse el ciclo de evapotranspiración. Y eso ya se sabe, que por cambio climático el bosque ya no está devolviendo la misma cantidad de agua a las nubes. Entonces, como ese proceso no hay, la nube se carga de energía en las ciudades y ocurren alrededor de las ciudades. El eje de la carretera Iquitos-Nauta, por el kilómetro 80, es un sitio de turbulencia bastante alto. Ahí hay reportes en los que en los caseríos ha caído hasta granizo en los techos de hoja. Entonces, cuando hemos puesto parcelas ahí, tenemos fotos de granizo que han roto los techos de hoja. Entonces, son poco probables dentro de las ciudades y las ciudades también ofrecen mayor resistencia por la estructura pues, del cemento y todo eso. En el caso de las especies, que la verdad es que te rompe todo, o sea, eso son más de 160 kilómetros por hora. Y lo que hemos encontrado es que las especies más de densidad más baja son las que resisten mejor. Entonces las que son más flexibles, esas son las que terminan sobreviviendo. Y las que son más duras, por el mismo hecho de su dureza, se terminan partiendo. Y peor en sitios donde hay lianas, te agarra todo. Entonces la verdad es que destruye todo lo que encuentra ahí. No hemos encontrado especies que sean más resistentes a esto, porque la verdad es que la fuerza es demasiado grande. Y de hecho eso es una cosa que se vio en Iquitos y es por eso que estructuralmente pareciera que aquí se recupera más rápido, pero está bastante relacionado a la cantidad de lluvia que cae aquí en comparación a Manaus. Si vemos aquí, esta parte azul son cantidades de lluvia más altas que en Manaus, entonces está relacionado que haya un crecimiento más rápido porque hay menos limitantes en las condiciones ambientales para los árboles. Y bueno, también porque Manaus es un polo industrial ahora, entonces Iquitos todavía no. Sí. Mi pregunta es más anecdótica. No sé si en 2013, investigación ha reportado sobre el Uritoryaku, hubo un viento de tal magnitud que como 5 kilómetros dicen que los árboles como dominó han caído de una manera que por ahí viven cocamas ciudadinas que estaban realmente, la magnitud ha sido tan fuerte
que creían que era el fin del mundo, estaban asustadísimos por el impacto que tienen estos vientos en los árboles, ¿ya? Y los indígenas siempre tienen mucho miedo a estos vientos porque saben que hay un riesgo de que caigan, por ejemplo, encima de ellos o de las casas, ¿ya? Ahora entiendo bien esa lógica que hay entre ellos. ¿No? ¿Ustedes han visto hay algún estudio que vea la percepción local sobre estos vientos? No, de hecho, eso ha sido la base para construir un inventario. ¿Y qué es lo interesante del inventario? Para los últimos años, desde el 2017 hasta el 2020, cada golpe de viento tiene una certeza de ocurrencia de 5 días. ¿Esto qué quiere decir? Porque ahora hay mayor disponibilidad de satélites. Entonces podemos comparar qué ha pasado cada 5 días y ahí sabemos lo que ya ha ocurrido entre el día 1 y el día 5. Y eso es súper importante porque para el que hace ciencias atmosféricas no puede trabajar con datos de un año, tiene que trabajar con datos de días, porque te miden la información cada 30 minutos. Entonces, recién ellos están reconstruyendo cuáles son las características ambientales óptimas para que esto ocurra. Y es el mismo caso, por ejemplo, para un antropólogo. Puede utilizar la base de datos en sectores que son más afectados para saber si es que hay algún tipo de aprovechamiento. Eso todavía no hemos hecho y eso ha sido algo de lo que, por lo cual esta base de datos está siendo bastante solicitada ahorita. Yo acabo de llegar del Brasil, donde el Instituto Nacional de Investigación Espacial ya ha solicitado el uso del algoritmo porque es nuevo y todavía no se ha hecho nada de interacción entre este tipo de información y el uso que le puedan dar los ribereños o cuáles son las potenciales afectaciones a otro tipo de nivel, ¿no? Todavía no hay nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, David. Bueno, no, yo no soy de la rama tuya. Mi apreciación que te voy a dar es muy básica, ¿no? Pero cuando todos los días que viajamos por la carretera, por ejemplo, yo ya he ubicado algunas zonas donde siempre va a haber sombra, pero no por árboles, sino porque ahí se localiza algún tipo de nube, ¿no? Entonces yo digo, así como los seres vivos tenemos un organismo y tenemos un patrón de comportamiento que está muy bien estudiado, pues también, ¿no? En la parte de las nubes, del espacio, también hay un comportamiento, una dinámica, y es como que, bueno, lo vería así, ¿no? Como un organismo vivo se enferma, también estas áreas, ¿no? También van a sufrir esa alteración. Y justo me comentaba un amigo de que había estado, siempre va por los ríos, y una zona extensa es como si hubiese pasado una podadora y que había arrasado casi la mitad de los árboles, ¿no? O sea, como si a todos los hubiese partido por la mitad, ¿no? Sí. Y cuando uno, por ejemplo, va al pueblo de Tempestad, que es la comunidad de Tempestad, siempre hay unos viejos que toda la casa se mueve, ¿no? De ahí viene su nombre, Tempestad, ¿no? Entonces, yo digo, este comportamiento en esa zona está de alguna manera regido por el comportamiento de arriba, ¿no? Sí, y tenemos un problema con eso, y el problema es que muchos modelos atmosféricos se basan en la media de los datos y no funcionan muy bien para estimaciones en Amazonía, y peor para Loreto, por ejemplo, en donde nuestro registro de estaciones meteorológicas es bien pobre. Entonces los modelos globales que hay ahorita están explicando bien poco el comportamiento de la atmósfera para toda la cuenca amazónica y en especial para nuestra región, ¿no? Entonces, y peor aún,
si mucho de lo que pasa en Amazonía, si bien es cierto está relacionado a la atmósfera, pero también está más relacionada a cuestiones de microclima. Me corregirá ahí el profesor Soplin, pero las dinámicas son a un nivel tan pequeño en Amazonía que ocurren de diferente forma en diferentes partes y eso suma. Entonces un modelo que explique eso de manera global o al menos regional, todavía estamos a por lo menos 10 o 15 años de estudios para poder tener eso. Esto que ocurre desde los 80, o sea, recién lo estamos evaluando. Entonces, eso también muestra que entendemos muy poco. Y, por ejemplo, algo interesante con lo que mencionabas es que nuestra parcela en Nauta, cuando fuimos a hacer el inventario ahí, que está como a 8 kilómetros de la carretera, todos los días a las 2:30 de la tarde, garoaba o llovía. Todos los días. Y en todo el año. En todo el año. Entonces, ese tipo de comportamientos raros ocurren en un montón de sitios que todavía no sabemos por qué es. Por el momento lo que sabemos es de que la temporada para que esto ocurra, y esto sí, nuestro conocimiento, lo que nosotros llamamos la época de Santa Rosa, coincide. Entonces está entre agosto y noviembre. Esos meses son en donde ocurre la mayor cantidad de estos eventos. Entonces sí, sabemos poco todavía. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor José David Urquiza Muñoz, tercer ponente de esta noche. Para cerrar el evento, invitamos a la presidenta del Instituto de Investigación, doctora Frida Sosa, para las palabras del cierre. Fuertes aplausos para él. Sí, buenas noches a todos. Para agradecerles el haberse quedado, sé que ya está avanzada la hora, pero estos encuentros científicos, estas tertulias, ¿no?, que vamos a tener estos 3 días, pues deberían ser un poco más frecuentes. Y, por ejemplo, se pueden dar otro tipo de encuentros, como por ejemplo un concurso de casos clínicos, un concurso de seguimiento farmacoterapéutico, o sea, de temáticas ya más especializadas para que sean públicos un poco más selectos y remembrar un poco lo de la historia, ¿no? Donde eran grupos selectos que se reunían para conversar sobre un tema en especial. Gracias a los ponentes que hoy día hemos tenido, estamos doctora Roxy, David, el doctor Soplin, estamos muy agradecidos porque aceptaron a esta propuesta del primer encuentro científico. Esperamos que ustedes sean un efecto multiplicador y más aún con esta transmisión en vivo que nos va a ayudar bastante porque no solamente nos están viendo en Iquitos, nuestras fronteras ya prácticamente se borran y va a ir muy lejos esta señal de manera de que nos integra a todo ese ámbito científico para que nos visualicen desde ese aspecto no solamente académico formativo, sino también de estar produciendo, como decía David, estar produciendo ciencia, tecnología que se pueda aplicar a nivel global. Muchísimas gracias a todos. Doctora, estamos muy agradecidas también, doctora Elisa Guillermina, por haber participado. Ha sido una experiencia muy grata ver la evaluación de los pósters y para todos los que hayan presentado póster, esa es la forma de evaluar, ¿no? Pero no es para que la persona se incomode con las preguntas del evaluador. Es simplemente para que sacar lo mejor de cada investigador.
O sea, es como un reto, ¿no? Hasta dónde he llegado y a dónde quieren que yo llegue con mis investigaciones. Muchísimas gracias. Hasta mañana nos encontramos aquí. Gracias. Agradecemos a todos los presentes.